Felipe, cuando uno piensa en ti, uno piensa que hay como dos como Felipe, ¿no? Porque tenía un espíritu como biker, o sea que realmente hay una cuestión tuya, hasta tu icono de WhatsApp, es alguien en bicicleta, estáis definido así como en LinkedIn, hay un espíritu detrás de eso, ¿no? Como deportivo, pero por otro lado está todo el tema ingeniería y ahora esta revolución de la IA. ¿Es un equilibrio entre los dos o hay uno que se está comiendo al otro? ¿Cómo funciona esto? No podrían vivir si es que no está el otro. El otro es un cyberpunk y el otro es un pedalero que le encanta el cerro porque necesitáis conectarte. Cuando tú estás en la naturaleza te conectáis. Estamos tan abstraídos cuando estamos trabajando con IA que estamos en un estado de flow que estáis ahí. Y en realidad hay una simbiosis efectivamente, pero necesitáis el toque a tierra, necesitáis estar en el cerrito, necesitas estar... ¿Y te desconectáis completamente? O sea, dejáis el Me teléfono, chao, y pum. me desconecto. Ya. En la montaña o cuando estoy En la disfrutando, montaña. entro en otro estado de flow Mm, mm, que me ayuda muchísimo y lo necesito demasiado. ya. Pero también eres papá, tenéis un montón de otras... Tengo otras, 3 hijas. tenéis 3 hijas, además. Sí. ¿Qué es tu conexión, es tu futuro? ¿Cómo veis a tus hijas dentro de este marco? ¿No? Justamente son mi razón de vivir, porque 23 años, 12 años, 5 años. Entonces la de 5 años, ¿cómo va a vivir? No va a ser, va a tener otros medios de comunicación. Yo le decía, No sabemos, tú quizás no vas a necesitar nunca aprender a manejar, porque vas a tener un auto autónomo. Claro, claro. Como Quizás no vas a ir esos a la titulares que uno universidad. veía, la última generación en saber manejar. Digamos, Exacto, quizás ni siquiera vas a ir a la universidad. Los roles están cambiando totalmente hoy día de cómo interactúas en la sociedad, cómo produces. Ahora, Diferente. cuando tú eras chico, ¿qué te movió a estudiar ingeniería? ¿Y por dónde te fuiste que de repente viste algo ahí? ¿O siempre fuiste ingeniero desde chico, digamos, ¿no? Yo creo que siempre fui ingeniero, pero desde lo que significa ser ingeniero, que es ser creativo, de ocupar ¿cierto? De ser ingenuo por un lado, pero ocupar el ingenio. El ingenio. La verdad que he creído poco en la estructura educacional, por eso que soy medio cyberpunk, como Un Maverick. conocí las mallas y no me llenaban en absoluto. ¿Y cómo te fuiste formando? En pura De curioso. experiencia de empresas. Desde mi empresa, la primera que tuve a los 21 años, cuando nació mi hija Sofía, fue exportar escargot, caracoles de tierra. Nada que ver, imagínate. O sea, caracolitos. Caracoles, era una tierra, plaga en de Chile. esos Era una cafecitos plaga en normales. Chile. Eso mismo en España le dicen escargot y son un plato espectacular. Claro. Y después eso me llevó a algo nada que ver, que era nanotecnología aplicada. Y lideré mi empresa durante 7, casi 8 años de nanotecnología aplicada acá en Chile. Tengo patente a mi nombre, donde desarrollamos síntesis de nanomateriales en la Universidad de Santa María, trabajaba con ellos. Y eso me llevó al MIT a hacer una internship para mostrarle que en Chile se podía hacer nanotecnología aplicada. Y eso fue, o sea, esa es tu hija mayor y tu hija de 12. Sí. La de 12 me ayudó a entender que la nanotecnología era muy avanzada para Chile. No tenía cómo poder ejecutarla, ¿cierto? Como necesitaba un laboratorio de la NASA, que en Chile no lo podíamos hacer, lamentablemente. Y fui cambiando a otros. Es una historia más larga, pero estando en Boston, en el laboratorio en el Media Lab, fui a un meetup y conocí el mundo del blockchain. Mira el mundo del blockchain, mundo cripto, mundo Bitcoin. Claro. Conozco Pero Bitcoin. que tiene un desarrollo, ¿no? Ahí también de par a par y todas estas cuestiones. Y que se venían entendí hablando. que los datos tenían que ser inmutables y tenían que ser totalmente transparentes. Y eso es blockchain y es la base del Bitcoin. Y eso me llevó a entender que las nuevas economías no necesariamente van a ser con moneda fiduciaria, sino que podría ser Bitcoin. Y me transformé en inversionista Bitcoin. ¿Y cómo te fue? Excelente. 2016. Conocí Bitcoin cuando 2016. Genial. Ahora, pero aprendí cómo trabajar con estas nuevas formas. Ahora pasaste ya la pandemia y nació tu hija menor, Sí, 5 años. 5 IA.
Exactamente, vino con la marraqueta bajo el brazo. Y ahí me puso a estudiar inteligencia artificial aplicada, Ahora, generativa. antes pasaba que venía como del machine learning y cuestiones que eran como bien abstractas y Sí. de repente pasa, me acuerdo cuando ChatGPT pasó este bloque de texto y como que toda esta gran idea la traspasó a una cuestión tan sencilla, como tan usable, ¿no? Que uno dice, wow, esto era, y de repente Pop te respondía y tú dices, esto es otra cosa, y pasa con las grandes innovaciones, ¿no? Como con el iPhone, no tengo idea. Estas cuestiones que pop te cambia completamente la cabeza y tenía una necesidad nueva que antes no tenía ahí, ¿no? Totalmente. Sí, y de hecho mi primer prompt fue hacer una historia. Nunca me fue muy bien en castellano. Entonces, mi primer prompt, de hecho, el año pasado me invitaron al día de la IA, una cosa así. Con ChatGPT me pidieron buscar el primer prompt que yo ocupé. Pues entonces le pedí una historia de cómo este Felipe que es ese Cyberpunk iba a vivir en el 2050. Y mi primer prompt fue eso. Y hizo mi prompt de cómo yo iba a ser en el 2050 y ahí quedé, ya fue máximo. Ahí la IA generativa en términos de lenguaje solamente era espectacular. Y ahora está ya hace muy poco tiempo como embajador de Anthropic, que tiene esta revolución con Claude, que se venía como, porque estaba ChatGPT, después apareció Gemini y de repente, ¡guau!, aparece Claude en el mercado y en la cultura. Y para todos los que ocupamos inteligencia artificial fue como, de nuevo, una usabilidad completamente distinta y como, wow, aquí hay algo nuevo, que hay otra cosa, ¿no? Aparte que, bueno, los fundadores han tenido algunos líos en la prensa y se han mostrado más, ¿no? Pero, ¿qué te llevó a eso, a Anthropic? Fue Lo gracias... busquilla, ¿no? La bicicleta de nuevo. La bicicleta. Es que yo me gusta ir arriba a la montaña, o me tiro en bicicleta o voy al Cerro El Plomo. Siempre desafío grande como para desafiarme yo mismo. Y haciendo muchos encuentros de inteligencia artificial, que lo hacíamos en el IF, siempre presenciales, que las personas fueran a ver cómo se ocupa inteligencia artificial. 5.000 personas, ¿no? 5.000 personas el año pasado. Y de ahí me conocen de Anthropic y me dicen, ok, venga para acá, puede ser embajador de Anthropic para Chile. Y yo, obviamente, gracias. No te preocupes. No puedo este año. Maravilloso, pero ahora también, a todos los que te conocen, me estabais contando eso, no es que esté evangelizando sobre la IA, sino que aquí tenéis el martillo, aquí tenéis los clavos, juegue, digamos, ¿no? Sí. No haga, no simule que hace cosas, haga cosas, digamos, ¿no? Exactamente. Y ese es un cambio completamente definitivo con las otras tecnologías que hemos visto, ¿no? Porque esta cuestión realmente hay que saber usarla. Es que por eso Anthropic ha sido tan famosa en el mundo, porque va por verticales de negocios, de desarrollar competencias en industrias. Empezó con un gran modelo en compliance, ¿cierto? Como todas esas cosas burocráticas las hacía fáciles, ¿cierto? Claro. Compliance. Todos los que van a buscar un contrato como proveedor y todas estas cuestiones pasan por esos circuitos, digamos, y esas ¿no? cosas dependen solamente de la burocracia. Sí, sí. Fíjate por qué estaba el blockchain. El blockchain iba y trazaba un dato en un momento determinado y decía, ese dato es verdad que sucedió a tal hora y tal segundo. Eso es burocracia. Hoy día, con compliance que tiene los modelos de Anthropic, te ayuda a poder gestionar esa burocracia. Ha pasado a otros modelos de hoy día, por ejemplo, habla de Motions, que entiende cómo una imagen está transmitiendo, porque detrás existen datos, ¿cierto? Existe un parámetro, etcétera. Y te dice cómo esa imagen está transmitiendo algo. Y ese es un modelo que ellos están liderando. Están los modelos de ciberseguridad también, como mitos que se está hablando hoy día. Claro, que bueno, ahí hay una cuestión porque a todos le ven como el monstruo, ¿no? Todo es como la bestia, digamos, ¿no? Como es una cuestión así que te va a destrozar y va a quitarte el trabajo y todo va a ser terrible. Eso es una bonita publicidad amarillista, pero la verdad es que te ayuda a generar muchas competencias y todo lo contrario. Desde el lado de la ciberseguridad y cómo cuidamos nuestros propios datos y cómo trabajamos, porque las nuevas generaciones van a trabajar con plataformas, con IAs, y las IAs nos van a hacer como lo vemos hoy día en un software, en un SaaS. Va a ser un Web 4 que va a ser solo un modal como un ChatGPT, pero que detrás va a interpretar y va a entender lo que tú quieres y te va a ir ayudando a hacer las cosas. Ahora, hay alguna gente que dice que en realidad
tenéis que quedar como arriba del algoritmo o abajo del algoritmo. Y todos los que trabajan, no sé, en plataformas tipo Uber o otro, su jefe es el algoritmo, digamos, ¿no? Y los va presionando. ¿Crees que hay una división laboral ahí en eso o es una cuestión que estamos viendo ahora y que eso se va a terminar en algún momento? Mira, estamos en la etapa del renacimiento hoy día, la Mm, verdad, podemos ocupar nuestra creatividad para que no suceda eso. mm, Y afortunadamente los modelos como Anthropic, que son tan poderosos, nos ayudan a que ocupemos nuestra creatividad para poder mm, hacer nuevos desarrollos y no estar debajo del algoritmo. mm. Siempre el humano tiene que estar después determinando lo que hizo la pega Claro. que hizo el algoritmo, nosotros la determinamos. O El sea, humano saber hacer siempre la tiene que estar. petición, el prompt, y Exactamente. revisar lo que pasó. El prompt, después el contexto, Mm, y ahora viene cómo hacemos un sistema operativo de diversos agentes que trabajan para ti, mm, ¿cierto? Eso es muy importante. Un modelo, tienes que aprender a trabajar con modelos agénticos. Cómo operas tus agentes dentro de tu empresa, dentro de tu organización, cómo lo cruzas con las leyes que tienes que ir cumpliendo, cómo está el humano, cómo lo auditas, cómo lo observas. mm, No puedes dejar a los agentes ahí liberados. Y mm. afortunadamente la cultura que tiene Anthropic hoy día nos ayuda a nosotros, a los embajadores, a poder liderar por verticales de industria, ¿Cuántos embajadores hay? 43 en el mundo. Ya, tú eres uno de los 43, pero Sí. está ahí, además en Latinoamérica. En Latinoamérica somos solo 3. Wow, ya. Ok. Bueno, más By the Brasil, way, digamos, ¿no? claro, más Brasil que no lo considero porque es un continente por sí solo, pero Sí, somos claro. 4 latinos, digámoslo así. Ya, ok, ¿Cierto? ok. Ahora, Eh, pero dentro de esto, tenías una hija de 5 años y me estabas contando también que, claro, ¿qué se viene para ella, no? La de 12 ya tiene un futuro que va a ser muy distinto a cuando la de 23 tenía 12 y muy distinto a cuando tú tenías 12. Eh, Obviamente uno dice, esa, esa generación va a tener que tener agentes, va a tener que tener, y no esta cuestión como el rincón del vago en donde como cortar y pegar y aquí está el trabajo, señor profesor, sino que tienen que aprender a usarla, ¿no? sí. Pero antes, hace 5 años, me acuerdo que a mi hija, que ahora tiene 20, le decían, tienes que aprender a programar, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que aprender una persona de 5 años de aquí para adelante? ¿En qué se preocupa? ¿En qué deberíamos preocuparnos? En tener mucha experiencia, porque hoy día no necesitas aprender a programar. Hoy día tú interactúas con estos modelos Sí. con lenguaje natural. Mm. O sea, tú le das instrucciones, tu mente tiene que tener experiencia. Si no tiene experiencia, no sabes qué decirle al modelo para que lo interprete. El modelo interpreta. Si le dices una mala instrucción, lo va a hacer mal. Entonces, Sí, claro. No hay que preocuparte mucho de eso. afortunadamente, Anthropic se está encargando de, a través de nosotros, a implementar ciertos programas, por ejemplo, Impact Lab, que es un programa que vamos a ejecutar acá en Chile, donde vamos a ir a la educación financiera y vamos a ir a FinTech. Primer modelo que vamos a implementar y vamos a ayudar a la industria financiera tecnológica para que, potenciado por Anthropic, mejoremos la educación financiera, hagamos soluciones para la ciberseguridad de las personas y ayudemos a las personas a entender la ley de datos y cómo debe operar, pero siempre desde el lado gubernamental y público, o sea, y humano, o sea, público-privado me refiero. ¿Y tú estás de acuerdo con eso, que la IA en educación financiera te va a hacer tomar mejores decisiones, digamos, equivocarte menos? ¿O hay sesgos en esa... Pueden haber hay una trampa en esa pregunta? Es que si yo sé, si estoy educado, no debería caer en la trampa. Y es que ese es el punto. Ya, Siempre tienes que educarte para no caer en la trampa. Porque hay algunos genios que te hacen una muy buena trampa. Y tú Felipe, tienes que saber. y cuando te planteáis la visión, ¿no? De como a largo plazo, ¿no? Tu hija de 5 tiene 23, ¿ya? Para ponerlo así. ¿Qué veis? ¿Cuáles son los grandes desafíos de hoy para llegar a ese punto? La educación la educación hoy día, el cómo se arma el sílabus de cómo nos educamos los chilenos, tiene que cambiar, tiene que adaptarse. Porque si no se adapta, no va a cuajar de manera correcta en cómo nos educamos. Y si no nos educamos como se está educando los países desarrollados, vamos a quedar muy abajo. Entonces tenemos que aprovechar las tecnologías de frontera que están disponibles hoy día. ¿Qué tecnología de frontera? O sea, cuando te escucho decir soy embajador de Anthropic, es como que Anthropic te pasa los programas mucho antes, los probáis antes. O sea, ¿cómo que
¿Qué es esa frontera, ¿no? ¿Cómo se define? Es que tenemos la posibilidad hoy día los embajadores de ejecutar estos programas, como por ejemplo Impact Lab. ¿Ya? Impact Lab, finanzas tecnológicas. Tú ya lo estás. Lo vamos a ocupando. lanzar, de hecho, lo vamos a ejecutar el 6 y el 7 de mayo en el Chile FinTech Forum. Ya. ¿Ya? Nos asociamos con la Fundación FinTech Chile y vamos a estar con una zona de la inteligencia artificial en ese lugar. Están los reguladores, están los bancos. Nos van a estar viendo de cómo solucionamos el problema de estos 5 millones de habitantes. La segunda vertical... Que no están bancarizados ahora. Que no están bancarizados, que tienen poca educación financiera, que no entienden sus derechos. Y que no tienen acceso tampoco. Y que no tienen acceso. Yeah. Porque creen que no lo tienen, pero sí lo tienen. La segunda vertical, salud. Cómo Anthropic nos ayuda con sus modelos de interpretación de datos, de enfermedades, de grandes volúmenes, cómo nos ayuda en salud. Y el tercero... listas de espera. Listas de espera, etc. Yeah. Y no menor, es educación. Cómo cambiamos, y volviendo a lo que decía en un principio, cómo cambiamos ese sílabus que puede estar en una tremenda universidad con muchos recursos y cómo opera en una universidad que tiene bajos recursos, pero que son las mismas personas que están buscando educarse. Solo que uno tiene un sílabus súper elevado porque tiene más recursos y el otro no tiene los mismos recursos, por lo tanto tiene que quedarse con lo que dice el sílabus público. Entonces, pero ¿cómo levantamos los datos? De cómo quieren educarse los chilenos o mi hija cuando tenga 23 años. ¿Cómo levantáis esos datos? Son volúmenes gigantescos. ¿Y cómo los interpretas? Y ahí es donde viene el poder de esta grandes tecnología de frontera. Ahora, dentro de eso, obviamente hay grandes desafíos que tienen que ver con la capacidad que tenemos instalada ahora. Hay pasado por 5.000 personas, hay estado en mucho de la nanotecnología que decía y al blockchain, a las criptomonedas. ¿Creéis que estamos preparados para ese desafío acá en Chile? Como para poder reiniciar nuestra educación, reiniciar nuestro sistema de salud, reiniciar nuestra educación financiera. Yo creo que sí, totalmente, pero hay un proceso que vivir. Hoy día tenemos que aprovechar el que estamos de moda, ¿cierto? Los que estamos en IA somos moda. Ayer hice un encuentro en el IF del Bosque, convoqué y se inscribieron 1.680 personas. Tenía espacio para 200 máximo y estábamos todos apretados. Y ayer estábamos a las 7:30 de la tarde, hay unos videos donde hay cerca de 200 personas, todos con sus computadores aprendiendo de lo que estábamos enseñando. Claro, o sea, no era evangelización, sino que hagámoslo. Lo que nosotros hacemos con el IF y en el punto de la IA, que es algo que lanzamos ayer de hecho, que la idea es hacerlo en Antofagasta, en Concepción y acá en Santiago, es llevar a gente que aprenda a ocupar inteligencia artificial. Tú eres bien ponderado, digamos, ¿no? Así como un tipo amable, ponderado. Pero, ¿qué te saca completamente de personaje y te decís, como que tenés que explotar, necesito ir a subir el plomo y lanzarme en bicicleta porque no aguanto esto? Cuando no creen en la fábrica de ideas, todos tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades. Yo no soy desarrollador. No estudié desarrollo de software ni nada. Aprendí porque dormí menos. Claro. Y me propuse entenderlo. Era curioso. Me propuse entenderlo, me propuse ir pasando esas barreras y pensar cómo pasó la barrera. Entonces, cuando las personas no creen en su propia capacidad, creo que eso me descompensa bastante. Es como, bueno, si todos pueden, todos pueden. Sí. Insisto, tenemos tecnología de frontera a nuestra disposición, en nuestro teléfono o en nuestra computadora, a $20, que puede ser un Starbucks más un sándwich más un jugo, el metro, saca, un Uber, claro. cambia la finanza hormiga, sácala, ¿cierto? Los gastos hormiga y te puedes pagar una cuenta, ¿cierto? Y ocúpalo para cosas que realmente están hoy día deben ser tu prioridad. Fantástico. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Muy bien. Ya.